Hola, buenas tardes, apreciables o me escuchas. Hoy jueves 16 de marzo, su servidora Magdalena Herrera, les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Medicina Integrativa, Salud y Medicina para el Equilibrio de tu Ser, patrocinado por Qualimed, Buena Medicina, Buena Salud. Les recuerdo que el programa también se transmite en vivo a través de Om Radio MX en Facebook y que pueden llamarnos al 01-222-249-4602 o enviarnos un WhatsApp con las dudas y los comentarios que vayan surgiendo al 22 22 06 61 20. Nuestro programa de hoy se titula Agua para la Vida y vamos a comentar que el agua realmente tiene una importancia vital para todos los seres vivos de este y quizá de otros planetas, para el universo. Y bueno, pues es bien sabido que al igual que el oxígeno, el agua es un elemento indispensable para que la vida exista y se mantenga. Y me refiero a la vida como a sus distintas formas, a toda lo que es la biodiversidad. Porque sin agua, pues no puede existir vida animal, ni vegetal, ni humana. Y acuérdense que cuando la NASA ha explorado otros planetas, lo primero que busca es agua como una señal de vida. Y encontrar agua, pues va aumentando las posibilidades de poder encontrar vida fuera de la Tierra, por supuesto. Pero bueno, pues yo me preguntaría, ¿qué es el agua? Aunque todos y todas lo sabemos, que quizá es una pregunta como pues muy obvia. El agua es un elemento natural, por una parte, y por otra, es un derecho humano. Fíjense que es importante, muy importante esta definición. El agua es un elemento natural y es un derecho humano. No es un recurso, fíjense, no es un recurso, y lo vamos a ir desglosando a lo largo del programa en este concepto de derecho humano y elemento natural. Pero bueno, vamos a empezar a decir del agua como elemento natural. Entonces, el agua es un químico natural abundantemente formado en todo, vamos a hablar de la Tierra, en toda la Tierra, formado por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, como elemento, es un químico natural. Y es uno de los compuestos inorgánicos simples más abundantes en nuestro planeta, porque forma parte de los ecosistemas naturales. Por lo tanto, es fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en nuestro planeta. Y constituye un factor indispensable para el desarrollo de todos los procesos biológicos de los seres vivos. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, la superficie de nuestro planeta está constituida por 3/4 partes de agua, es decir, más o menos el 71% es agua, y de ese porcentaje, el 94% se encuentra en océanos y mares, mientras que el resto es lo que llamamos agua dulce, y bueno, como no tiene concentración de sal, existe en el ambiente como vapor de agua, en los ríos, en los lagos, en los mantos de agua, en los mantos acuíferos, en los polos, en los glaciares y también de manera subterránea. Incluso en este porcentaje se considera también el agua que se encuentra dentro de los seres vivos. De hecho, menos del 0.1% del agua del planeta es un agua dulce, es decir, es agua superficial de ríos, de lagos, del suelo, de la biosfera y de la atmósfera. El 2% es agua de hielo y glaciares y aproximadamente el 4% es agua subterránea. Entonces, vean la importancia de conocer esto, porque dentro del las 3/4 partes o el 71% de esta agua que tenemos en el planeta, ese 71% del planeta es agua y se convierte en el 100%, digamos. Y de ese 100%, el 94% pues es salada. Y el resto, o sea,
digamos que del 6% que queda, el 4% es subterránea. Es decir, que la mayor parte de nuestra riqueza de agua en el planeta está en el subsuelo, es subterráneo. Y una pequeña parte es el 2% es hielo y glaciares, y el resto es agua superficial. Es decir, que estamos viviendo con menos del 1%, o sea, 0.1% del agua dulce. Y bueno, el agua existe desde que se formó la Tierra. Y gracias a esta formación, desde hace 3.000 millones de años, todos los organismos que fueron los primeros en existir, los organismos unicelulares, se hicieron cada vez más complejos, gracias al agua. Se complejizaron y formaron la biodiversidad que hoy conocemos, como todos los animales, los peces, las plantas, el ser humano. Y a pesar de que ciertos organismos necesitan consumir agua más que otros, todos la necesitamos para sobrevivir. Y bueno, esto ya es repetitivo, pero se sabe ya que sin agua la vida en la Tierra, y de hecho la Tierra misma, no hubiera comenzado, ¿no? Entonces, al ser un medio en el que los compuestos orgánicos se pueden mezclar entre sí por sus propiedades, el agua facilitó que se generaran las primeras formas de vida en el planeta. Y por supuesto que se piensa que además de alimentarlas o digamos, de darles esa vida, también las protegió de las radiaciones solares cuando empezó la vida en el planeta. Y es importante tener en cuenta que los organismos de todos los seres vivos están compuestos en una alta proporción por agua, que se encuentra en sus diferentes órganos, en sus diferentes sistemas, aparatos, tejidos, y por eso es tan significativa en nuestra vida. Y por lo consiguiente, por ser un elemento natural, químico, por supuesto, significativo para la vida del ser humano, ha sido declarada como derecho humano fundamental también para los seres humanos. Y por supuesto que tenemos el deber de cuidarla y de utilizarla adecuadamente. Pero bueno, antes que hablar del agua como un derecho, vamos a comentarles que, hablando del ser humano y del cuerpo humano, el agua representa aproximadamente el 60% de la masa corporal de una persona adulta. Y por supuesto se encuentra en el cuerpo, en los fluidos, en las células y en todos los tejidos. Nada menos, por ejemplo, el cerebro se compone de un 70% de agua, la sangre en un 80% y los pulmones en el 90%. Y así pudiéramos ir diciendo órgano tras órgano que la mayoría, más del 50% de su composición, va a ser agua. Pero bueno, de todos los órganos del cuerpo, digamos que los que mayormente concentran agua son estos: el cerebro, nuestra sangre como fluido, los pulmones. Claro, la linfa también contiene una gran cantidad de agua. Entonces, esta agua que tenemos en el cuerpo actúa a la vez como disolvente y como un mecanismo que va a transportar todos los nutrientes, las vitaminas, los minerales, todos los nutrientes de lo que nosotros comemos, lo va a transportar a las células del cuerpo. Y además de ser utilizada para eliminar las toxinas y regular la temperatura y ayudar al metabolismo, dentro de las células tiene procesos bastante importantes para mantener el flujo de sustancias intracelulares, y a través de la membrana celular pues va también intercambiando sustancias con el medio extracelular. Entonces, realmente podríamos dar aquí toda una cátedra, todo un diplomado sobre el agua, y realmente no terminaríamos de estudiar el agua y sus concentraciones en el cuerpo, sus funciones dentro del cuerpo, y de toda esa importancia que tiene el que pues tomemos agua, porque sin agua pues no podemos vivir. Claro, el agua y el oxígeno, por supuesto, son dos elementos súper importantes para que vivamos, y por supuesto que sin oxígeno 5 minutos o 7 pues ya nos morimos.
pero se sabe que si no tomamos agua de calidad, ¿qué les digo? Más de 3 días, definitivamente puede haber procesos patológicos, es decir, enfermedades irreversibles en nuestro organismo. Entonces, hay muchos beneficios de tomar agua, pero los principales, vamos a decir que son 4 beneficios. Y bueno, el primero es que el agua ayuda a proteger el funcionamiento cardíaco del corazón y previene infartos. Entonces, hay que consumir mucha agua para proteger nuestro corazón. El segundo beneficio importante, porque hay muchísimos, pero yo los resumí en 4, es que ayuda a dar mejor actividad eléctrica y conductiva en el cerebro. Le da un impulso al cerebro. Le brinda gran parte del oxígeno que necesita el cerebro para que alcance niveles óptimos de desempeño. Entonces, aquel anuncio de que el cerebro se deshidrata, pues no está tan errado. Aunque, vamos a aclarar que el cerebro principalmente funciona con glucosa, con azúcar. Pero bueno, después de la glucosa, el oxígeno que le brinda el agua que tomamos, definitivamente le favorece en su conductividad. Igual que al corazón, que es una conductividad eléctrica, porque nosotros funcionamos también a base de electricidad y no sería posible esa conducción si no tuviéramos agua en el cuerpo. El tercer beneficio del agua es que contribuye al mantenimiento o a la pérdida del peso. Entonces, no podemos mantener un peso idóneo para cada quien si no bebemos suficiente agua. Ahorita vamos a decir que es suficiente, ¿verdad? También si queremos perder peso, es importante que tomemos agua para mantener o perder peso. Y beber el agua, lo que va a hacer en este sentido es incrementar la tasa metabólica. O sea, que contribuye, dependiendo de la cantidad y de la alimentación que tengamos y del tipo de actividad física que tengamos, va a contribuir a quemar grasa. O sea, aumentar es el metabolismo corporal. Pero bueno, bajo todas estas condiciones, no quiere decir que si yo no hago nada y nada más tomo mucha agua, voy a perder peso. Quizás sí lo pierda, pero también pierda otros elementos importantes que me van a ayudar a mantener mi estado nutricional. Entonces, bueno, el agua por sí misma tampoco nos va a ayudar a bajar peso. Eso es importante saberlo. Y el último beneficio, el cuarto beneficio, es que nos mantiene alertas. El agua nos ayuda a mantener el estado de alerta, es decir, el estado despierto. Entonces, es importante que sepamos que la deshidratación es una causa principal de fatiga aguda o fatiga crónica. Y tomar agua nos va a ayudar a vencer ese estado de fatiga, ese estado de cansancio, ese estado de sopor o de estupor en el que a veces nos pasa durante el día. Y nos va a ayudar a permanecer activos y despiertos a lo largo del día. Estos son los 4 principales beneficios: proteger el corazón, dar impulso al cerebro, contribuir a la tasa metabólica y mantenernos alertas, despiertas. Y bueno, al respecto de el agua que tomamos, sí es preciso mencionar que su calidad es baja actualmente, porque si ustedes nos ponemos a recordar la historia del ser humano desde que está aquí en la Tierra, pues el ser humano desde los homos, obviamente desde el hombre de Neandertal y todos los homos, el homo habilis, el homo sapiens, todos ellos, el agua que tomaban pues era de pozos, era de manantiales, era de ríos. Y aún si hablamos de la historia más reciente o de la historia contemporánea, el agua que en general se ha tomado, pues es de esos pozos, de esos ríos, de esos manantiales, de los mantos acuíferos. Pero actualmente, digamos que en este siglo, el siglo pasado, siglo XX y siglo XXI, hubo empresas y hay empresas que la han industrializado y que por supuesto la venden, pero le han quitado ya todos sus elementos minerales.
Y bueno, de tener más de 20 elementos minerales, un agua de pozo, pues actualmente nada más tiene dos, sodio y potasio. Este, entonces, bueno, antes de la industrialización del agua, por supuesto que la vida del ser humano era mucho más saludable por muchas cosas, pero hablando del agua, pues porque se consumía agua de mejor calidad, es decir, más mineralizada. Y actualmente, definitivamente no está mineralizada. Por lo tanto, es importante que la adicionemos con minerales para que podamos realmente disfrutar de todos sus beneficios y sus propiedades. De hecho, diversos expertos, ahorita me viene a la mente el doctor David Duarte, que es un reconocido médico cirujano y homeópata mexicano. Entonces, personas expertas como él recomiendan ponerle, adicionarla pues el agua que tomamos con sal, bicarbonato, miel y limón para enriquecer la tasa mineral, digamos, del agua que tomamos. Y yo en lo particular recomiendo que le pongan tequesquite, miel y limón al gusto, al agua simple que ustedes estén tomando. ¿Por qué? Porque eso, además de mineralizarla, va a mejorar la conductividad eléctrica del agua y por ende el pH del cuerpo. Es decir, todas esas aguas de pozo, de manantiales, de ríos, altamente mineralizadas, por supuesto, tienen un pH que al entrar al organismo estabiliza nuestro propio pH hacia la alcalinidad. Entre menos minerales tenga entonces el agua, pues va a ser más ácida dentro del cuerpo. Y un agua ácida dentro del cuerpo no va a mejorar todos los procesos metabólicos y de conductividad, es decir, de favorecer los impulsos eléctricos para el corazón y para el cerebro y para favorecer que las vitaminas, los minerales, las proteínas y todos los elementos nutricionales realmente nos beneficien. Entonces, es importante saber esto y adicionar nuestra agua para tener muchos mejores beneficios. De hecho, el doctor David Duarte, en una entrevista que, por cierto, tenemos publicada en el Face de Qualimed, ustedes pueden entrar a Qualimed y ahí está la entrevista que se le hizo al doctor, pues hace ya algunos años, él recomienda adicionarla, pero teniendo la importancia, pues, de que pudiéramos también tomar agua mineral, aunque sea embotellada. Y que si es agua mineral embotellada, de buena calidad, o sea, pues digamos de una marca que pudiera ser como más burbujeante que otra, y no por el gas que le pongan, sino por los minerales que tiene, entonces habría que analizar las marcas y las etiquetas y ver lo que tienen. Bueno, a esa misma agua mineral también se le adicione jugo de limón, sal al menos, o tequesquite. Entonces, el doctor David Duarte, bueno, ha mencionado esta situación con el agua porque también en su práctica clínica, al igual que nosotros, pues hemos visto en muchos pacientes que si pretenden tener un rendimiento físico de su ejercicio o una mejor salud, si cambian del agua simple que están tomando a este suero, vamos a llamarle así, a este suero que tiene agua mineral, puede ser agua mineral, jugo de limón y tequesquite, o al agua simple con tequesquite, miel y limón, entonces mejora mucho comparativamente su rendimiento físico y su rendimiento mental. De hecho, en esa entrevista, este doctor comenta también que en otros países, por ejemplo, en Asia o en Arabia Saudita, donde hace muchísimo calor, tanto los animales como los seres humanos no toman agua simple, sino más bien muy adicionada con sal. Y no tienen tampoco hipertensión, ¿sale? Él hasta comenta también aquí con el suero que pudiera ser... pudiéramos pensar, ¿no? Que miel, pues le da diabetes, bicarbonato y sal, pues le va a dar hipertensión, ¿no? Limón, pues a lo mejor gastritis, pero eso no es así, no es real. Tiene otra acepción
química y biológica también el hecho de tomar este suero que tomar los elementos por separado. Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta esta situación. Porque por otro lado, hemos visto también, como el doctor Duarte en nuestra práctica clínica, que las personas que toman solamente agua simple por mucho tiempo, realmente no sienten un estado de hidratación óptimo. Y que además, bueno, ustedes saben muy bien que cuando una persona tiene un problema diarreico, una enfermedad diarreica aguda, pues no se le prescribe agua porque es peor la diarrea, sino vida suero oral o el suero que está compuesto de minerales y de sales, pues. Y eso es lo que le detiene la diarrea. Eso es lo que realmente provoca o llega al estado de hidratación. Entonces, si queremos tener una mejor hidratación, tendremos que adicionar esta agua comercial que actualmente compramos, o bueno, pues si quien tenga su pozo, pues nada más verificar que esté libre de bacterias, de hongos, de virus, y ya de ahí en fuera, poder consumir el agua de pozo así directa, ¿no? Eso sería súper bien. Y bueno, por otra parte, mucha gente nos ha preguntado que qué cantidad de agua es ideal para consumir en el día. Y yo les les contesto que depende de la sed. Y bueno, sí les pregunto, ¿cuánta sed tienes en el día? Entonces, es importante que depende de la sed que tengamos y de la actividad física que hagamos, pero pues debemos conocernos bien y saber más o menos qué cantidad de agua tomar. Aunque bueno, en promedio, o sea, 2 litros diarios está bien, pero 2 litros diarios de esta agua adicionada, ¿no? Bueno, vamos a hacer un paréntesis para saludar a nuestra amiga Vero. Nos habla y nos dice interesante programa. Muchos saludos. Pues muchos saludos a todas y todos nuestros escuchas. Y vamos nosotros a hacer una pausa en este momento, una pausa comercial, invitándolos a continuar con este programa tan interesante porque nos falta la segunda parte del agua como derecho humano. Estás escuchando Medicina Integrativa. Om Radio. Códigos de enlace 222-249-4602. WhatsApp 2222-066120. Contáctanos. Qualimed es una expresión proveniente del náhuatl y del castellano que significa buena medicina, pero nosotros también agregamos buena salud, pues el equipo de profesionales de salud de Qualimed practican la medicina integrativa. Queremos proporcionarte el conocimiento y las herramientas necesarias para mejorar tu salud a través de consultas individuales y terapias grupales vivenciales que contienen temas teórico-prácticos que te ayudarán a conectarte con lo más profundo de tu ser. Nuestro programa grupal vivencial abarca las siguientes disciplinas y terapias: metabolismo general, parámetros básicos de salud, nutrición básica, bioalimentación, herbolaria, reflexología podal, masoterapia en diversas modalidades, programación neurolingüística, meditación guiada, método alquimia, técnica Theta Healing y muchas más. Nuestras terapias y disciplinas son orientadas y dirigidas por profesionales de la salud holística y especialistas en sus áreas. Mayores informes en www.qualimed.com y a los teléfonos 2224 86 96 17 y 621 52 12. Búscanos en Facebook como Qualimed. ¡Hey! Los límites solo están en tu mente. Date ya la oportunidad de sanar y ser plenamente feliz. Om Radio. Muchas voces. Un solo mensaje.
Despertar. Estás escuchando Medicina Integrativa. Muy bien, apreciables o me escuchas, ya estamos de regreso después del corte y pues solo para terminar con la idea anterior sobre esta división que tenemos del programa, estamos hablando de agua para la vida y tenemos esta división de agua como elemento natural y químico, necesarísimo por supuesto para la supervivencia y para la existencia de la vida en el planeta, en otros planetas y quizá en el cosmos. Y ahora vamos a entrar a la parte del agua como derecho humano, porque les comentaba que no es un recurso y no es una mercancía. Y para hablarnos al respecto de esta otra parte tan importante del agua y de la situación del agua en nuestro país y en nuestro estado, tenemos como invitada especial a la maestra María Eugenia Ochoa García. Ella, además de ser experta en sociología y antropología, pertenece, al igual que una servidora, a la Asamblea Social del Agua, que es una organización plural, ciudadana, que ha venido oponiéndose a esta privatización, a esta, esta apropiación del agua por parte de la comunidad neoliberal, llamaría yo así, desde hace, aquí en Puebla, en nuestro estado, desde hace ya 4 años, ¿no? Pues bienvenida, Maru, para hablarnos de este tema tan importante, de esta otra parte del tema tan importante del agua. Ya en la primera parte pusimos algo de eso. Ay, qué bien, Magda, muchísimas gracias por la invitación a Om Radio, pues por tener este espacio que habla sobre todo de la naturaleza, porque todos y todas somos naturaleza, y desde ese punto de vista pues has estado hablando precisamente de el agua como parte tan vital e importante de la naturaleza, parte de nuestra vida. Nuestro cuerpo somos 2/3 partes agua. Exacto. Igual lo que nos rodea, pero sin embargo como sociedad no somos conscientes de esta parte. Yo creo que ha habido un proceso de enajenación, de separación, ¿no te parece? Y eso es lo que está mucho en el fondo de lo que socialmente nos ha venido ocurriendo. Hay diferentes dimensiones del problema que creo que para analizarlo pues es importante separarlas, como tú muy bien lo has hecho, Magda, pero que hay que ver incluso en la dimensión social. Hay dimensiones donde tenemos que ver el por qué se están dando los procesos de privatización del agua. Porque aunque el agua es parte de la naturaleza, es vida, ahorita se le está considerando como una mercancía. Porque cuando vienen y en una ley concesionan el agua, privatizan el agua, porque concesionarles, decirlo así como suavemente, elegantemente, pero en realidad es una privatización. Es que el servicio del agua pase a una lógica de ser un recurso, de ser una mercancía, cuando el agua es un elemento de vida, es un derecho. Y esto ha habido grandes discusiones a nivel internacional y plantearles que el derecho internacional plantea que el agua es un derecho humano. Y el debate internacional también está dividido porque el neoliberalismo tiene en su campo y de su lado a la Organización Mundial del Comercio. Pero la ONU. Las Naciones Unidas son un sistema y la Organización Mundial de Comercio pertenece a Naciones Unidas. Entonces, parecería que hay una bipolaridad ahí. Son bipolares porque una parte del sistema de Naciones Unidas dice que el agua es un derecho humano y otra parte dice que el agua es una mercancía, que es la Organización Mundial del Comercio. Y de hecho ha habido toda una lucha donde ha habido movimientos a nivel internacional que los han tildado y nos han tildado de globalifóbicos, porque hemos cuestionado que los servicios públicos y el tema del agua no deben estar inmersos en los acuerdos comerciales ni deben ser considerados mercancía. Y bueno, en el caso que nos ocupa, que es el agua, con muchísima más razón. ¿Y por qué? Porque sabemos, por ejemplo, actualmente que el agua que estamos consumiendo y el agua que se ha contaminado mayormente es el agua de fuentes superficiales. Algo les platiqué precisamente de ese porcentaje tan pequeño que tenemos de agua superficial o dulce y que de ese porcentaje, que es el 0.1%, el 4% es subterránea.
Claro, Ajá, ya y les la había mayor contado. parte, como tú bien les dijiste, es el agua subterránea. Y es la que ahorita pues está en cuestión y está de alguna manera en disputa. Y está en disputa de quiénes, o sea, las grandes empresas que requieren agua para su funcionamiento, que son la mayoría las empresas automotrices, las empresas mineras, todas estas de las llamadas proyectos de la muerte, que lamentablemente hay más de 300 proyectos de la muerte en nuestro estado tan solo. Tan solo, Y sí. proyectos que ya han sido autorizados. Y Además. cuando uno se pregunta, bueno, ¿y quién los autorizó? Es como hablar cómo ha sido vulnerado el derecho humano al agua. Y bueno, aquí les ofrezco una disculpa a Magda, al auditorio, porque llegamos tarde precisamente porque Claro. como Asamblea del Agua estábamos teniendo un evento con Telesur, que es pues alguien hermana, un medio de comunicación, como ustedes, que pues plantean dar esas otras voces que en los medios de comunicación comerciales no son escuchadas. Esas voces que tenemos también que decir en términos sobre todo de derechos. Claro. Y bueno, llegaron lamentablemente retrasados porque venían de la Ya. Ciudad de México, pero ellos están haciendo un reportaje también sobre el tema del agua y les planteábamos pues nuestra historia, que como Exacto. Asamblea Social del Agua nacimos en el 2013, en septiembre del 2013. El 12 de septiembre aprueban la privatización del agua. Claro, pero Y un fue paréntesis, si no mal recuerdo, en la Constitución, en 2012, se aprobó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el agua como derecho humano, ¿no? Del 2002. Ahí viene la gran contradicción. Exacto. Y te digo que la bipolaridad está en todas partes, porque en febrero del 2012 se aprueba que el artículo 4 contenga que el agua es un derecho humano. Y en contradicción aquí, en septiembre del 2013, viene el gobernador Rafael Moreno Valle y envía una iniciativa de ley al Congreso donde lamentablemente todos los partidos, ahí sí que no se salvó ninguno, Claro. ni los de la oposición, votaron a favor de la privatización. Claro, que ahora ya se arrepienten algunos, ¿verdad? Pero bueno. Y se dan golpes de Y se dan pecho golpes y de todo. pecho, claro. Pero la verdad es que, pues para ellos era un gran negocio, porque lo que Claro. nos está quedando claro es que por qué entraron y empezaron todo este proceso de legalizar que el agua fuera privatizada. Y esto, fíjate que se supo, y lo supimos por investigaciones que hemos hecho, que envió Moreno Valle una delegación de Puebla a Saltillo, Coahuila. Porque en Saltillo el agua se privatizó ya hace más de 8 Claro, años. de hecho yo tengo entendido que a partir después de la reforma constitucional del 2012, a partir del 2013 empezaron como que la escalada de ciudades en ciertos estados de la República, parece que ya son 7, Sí. los que ya tienen, o sea, en sus ciudades, afortunadamente no en todos los municipios, pero ya con que sea una ciudad de un estado, pues ya son 7 los estados que tienen privatización del agua, entre ellos Puebla, y justamente Coahuila fue de los primeros que comenzó en Claro, eso, ¿no? y entonces fue a asesorarse, Moreno Ajá. Valle envió un equipito a asesorarse a Saltillo, Coahuila. Y allá, por eso nosotros pensábamos que la empresa a la cual iba a concesionar iba a ser Aguas de Barcelona. Sí, porque esa es la que está allá y en varios estados también está. Y por cierto, decirles que con muy mala experiencia. O sea, Concesiones Integrales obviamente no canta mal las rancheras, también. Esa es la empresa hemos que visto aquí. Esa es ¿verdad? la Concesiones Integrales SADCB, es la empresa que actualmente tiene, entre comillas, concesionada el agua aquí en Puebla. Y lo comento porque este programa afortunadamente trasciende fronteras, se ve en Estados Unidos también. Ay, qué bueno. Y se ve en Centro y Sudamérica. Entonces, bueno, hablando ya digamos del país, de México, ahorita nos estamos concentrando más en Puebla. Pero además de Coahuila, de Puebla, parece que estaba también Baja California, pero ellos ya ganaron, ellos lucharon y ya ganaron que el agua se reconozca como derecho humano y no se esté concesionando, es decir, privatizando empresas privadas. Pero ¿qué otros estados están en esto? Mira, están en esto Querétaro, Aguascalientes, Quintana Roo, porque es Cancún, wow, sí, Cancún, y la Ciudad de México. Sí, en eso Porque está en la ahorita. Ciudad de México ya en algunas delegaciones hay concesión de agua. Y de hecho, lamentablemente. desde hace algunos años se conformó, digamos, hablamos de la Asamblea Social del Agua en Puebla, pero ya desde antes se había conformado otra organización a nivel nacional que también está en pie de lucha, digamos, con esta defensa del agua en estos estados, que es Agua para Todos, Agua para la vida, así se llama. Así es, y somos parte de ella como Ajá. Asamblea Social del Agua. Y de hecho, pues, gracias a poder unir esfuerzos, porque es donde nos damos cuenta
que es tan importante la articulación, que es tan importante coordinar esfuerzos con otras organizaciones sociales, ciudadanas, que también están dando la lucha. En Agua para Todos, Agua para la Vida hay más de 80 organizaciones y universidades, fíjate. Ahí en el caso de universidades está la Universidad Nacional Autónoma de México, Claro, ajá. la Autónoma Metropolitana, la UAM, La UAM. está también la Universidad de Guadalajara, está la Universidad de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Puebla, que participa el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, este ha sido un esfuerzo donde han estado involucrados especialistas, organizaciones sociales y comunitarias elaborando la Ley Nacional Ciudadana de Agua, que es una iniciativa ciudadana y que es precisamente lo que el día de hoy aquí yo quería hacer énfasis con tu auditorio, Magda, Claro. de lo que estamos organizando para el día Perfecto. 24 de marzo, ¿verdad? Perfecto. Y es importante que un poco antes de que les demos esta buena noticia del foro que se va a organizar con motivo del Día Mundial del Agua, que es el día 22 de marzo, si no me equivoco, Sí. hacer como que un paréntesis o una, digamos, una introducción a esto en el sentido de que ahorita hay una confusión entre la población, y no dudo que de los demás estados, pero aquí en Puebla, con respecto a la privatización, porque se ha estado haciendo toda una campaña de spots televisivos y de radiodifusoras oficiales, por supuesto, y en televisoras oficiales, de que el agua no se privatiza y de que no se dejen engañar, que no se dejen confundir. Pero bueno, a ese respecto muchos de nuestros escuchas quisieran saber cuál es la verdad o qué argumento dar para defender la postura contraria. Claro, y es que parece que tenemos, además de un gobierno bipolar, esquizofrénico, porque sí, o sea, si lo vemos a nivel psicológico y mental, pareciera que eso es, porque dice, no se va a privatizar, pero oiga, desde el 2003 está privatizada y está concesionada. Que ellos estén, que concesión no es privatización, sí lo es, porque se da en manos privadas el manejo de un servicio que es público, para Exacto. comenzar. Se le quita al municipio, vulnerando el artículo 115 de la Constitución, se le pasa al Estado con su APAP, pero después su APAP lo concesiona a concesiones integrales, valga la redundancia, y concesiones integrales lo tiene desde el 2014. Desde el 2014. Y además de una manera nada transparente, o sea, totalmente en lo obscurito, porque no hemos tenido acceso ni siquiera al convenio que firmó la empresa con su APAP, que es el gobierno. Su APAP representa al gobierno. Exacto. Entonces firman un convenio y obviamente nosotros como ciudadanía hubiéramos querido tener el convenio para analizar, bueno, ¿a qué se comprometió Concesiones? Se comprometió a poner cuántas plantas de tratamiento de agua, a poner cuántas nuevas estructuras fluviales, ¿a qué se comprometió para poderlo nosotros presionar y saber a qué me atengo yo como usuario? Claro, porque pues ahora ya parece que nos la van a vender como si fuera una Coca-Cola, ¿no? Entonces le pueden subir el precio en el momento que quieran, pero bueno, pues si así va a ser, entonces ¿bajo qué condiciones? Para que yo también pueda exigir. Y pueda tener elementos y sea una herramienta para defenderme. Exacto. Entonces lo primero que hay que decirle a Gali es, como usted dice que no va a privatizar, si ya se privatizó, lo que usted quizás nos debería de decir es cuándo va a echar atrás la privatización del agua, que ya funciona en algunos municipios, no Claro. solo en el municipio de Puebla, Ajá. porque aquí sí es importante plantear que cuando se aprueba la reforma a la ley en septiembre, la aprobación era para 25 municipios, Magda. De aquí de Puebla. De Puebla, del estado y bueno, de Puebla. decir que Antonio Gali, es el actual gobernador de Puebla, que sucedió en el poder a Rafael Moreno Valle Rosas, y que ambos están con la misma idea neoliberal de continuar con esta privatización y de no ceder ni tantito a las presiones que como sociedad civil estamos emprendiendo a ese respecto. Y bueno, aquí es importante también mencionar que como derecho humano incluye también, o sea, el acceso con ciertas características, ¿no? Al agua con ciertas... que sea asequible, Ajá. que sea agua de calidad y además que la tarifa que te cobren por el uso del agua pues tenga que estar en un estándar que no sea una violación a tu poder adquisitivo. Y ahí se hablaba a nivel internacional, se habla de un indicador del 3% del salario mínimo. Ah, caray. Entonces, si el salario mínimo está en 80 pesos, Exacto. tendría que ser el 3% de tu del salario mínimo al mes, digamos, Claro. si te van a cobrar al mes. Pero estamos viendo que, y lo que tú ves que nos llega de conflicto, es que hay recibos
donde la gente debe hasta 15,000, 20,000, 40,000 o 80,000, más. 80,000. 80,000, Una ¿verdad? compañera de la Asamblea Social del Agua es la que tiene ese problema. Y bueno, esta circunstancia pues es preocupante, realmente alarmante, porque antes nosotros en México tenemos agua, quizá no la suficiente para todos y todas, pero al menos hay agua. Pero en otros países del mundo, o sea, por ejemplo, el África subsahariana, realmente no tiene agua. De hecho, hay estadísticas de la ONU que dicen que más de 1 millón de personas, 1.2 billones de personas, no tienen acceso al agua potable y se ven obligados a recorrer largas distancias para encontrarla y cubrir sus necesidades de vida, ¿no? Nosotros afortunadamente no tenemos esos problemas, pero justamente para prevenir que eso suceda en un futuro, los gobiernos tendrían que garantizarnos ese acceso al agua, el cuidar el agua y proteger nuestros mantos acuíferos en lugar de estarlos dando o vendiendo, concesionando a empresas, sobre todo, bueno, ya no puedo decir cuántas son, ¿no? Pero sobre todo las automotrices, porque desgraciadamente todas las actividades, por ejemplo, de la compañía Audi aquí en Puebla, son con agua, ¿no? Sí, igual a Volkswagen y demás, pero aquí es importante también plantear cómo la ley que ellos quieren empujar y que ya está en el Congreso federal es la ley que presentó el PANAL, que es un refrito de la ley Corenfield, que sí se logró echar de alguna manera, detener o echar atrás. Y entonces el PANAL viene, le hace algunos cambios, pero más cosméticos, pero mete de fondo lo que tú estás diciendo. Claro. Es la privatización y aprobar los trasvase, que implicaría mover corrientes subterráneas de agua hacia donde le sea conveniente. Si apruebas los trasvase, es que se va a poder mover cualquier corriente de agua subterránea, al interés. Claro, al interés de la empresa. Exactamente. Que sea necesario, entonces, ¿no? eso puede ir hacia nuestros vecinos del norte, por ejemplo, Claro. etcétera, por decirles. Pero esto entonces estaría vulnerando de manera muy fuerte nuestra soberanía. Y esto tiene que ver con el artículo 27 de nuestra Constitución. De la Constitución. O sea, son varios artículos vulnerados, no nada más el 12, ¿no? Así es. Y entonces ahí es importante por eso que la ciudadanía esté al tanto de por qué reaccionamos frente a la reforma al artículo 12. Primero, porque viene a ser algo cosmético, un show para mí que quiso hacer el gobernador y lo hizo en su campaña. Antonio Gali Fayad en su campaña prometió que él sí iba a considerar el agua como un derecho humano. Claro. Y ahí fueron sus asesores que nosotros como Asamblea Social del Agua el año pasado, antes de que él lo planteara, el 6 de abril, presentamos una iniciativa para que el agua fuera un derecho humano en la Constitución de Puebla. Pero exacto. presentábamos toda una redacción que va más allá del artículo 4 de la Constitución. Ellos nunca nos contestaron, solo dijeron que lo estaban estudiando en el Congreso local. Y Antonio Gali en su campaña sale diciendo eso, que él sí lo va a hacer. Y después, con sorpresa, nos enteramos por la prensa que en enero, el 6 de enero de este año, aprobaron en el Congreso la reforma a la fracción sexta del artículo 12 de la Constitución, planteando ahí, agarraron el artículo 4, lo cortaron, sí, claro, le quitaron el papel del municipio, sí, claro, la participación ciudadana y dejaron que será el Estado el responsable de plantear la modalidad a través de la cual se va a administrar este derecho humano. Entonces, es ahí donde está la trampa. Claro. Y entonces la ciudadanía tiene que estar enterada de que en realidad se abrió la puerta. No es que la privatizó de facto, pero ya abrió la puerta a que él pueda impulsar la presencia de concesiones integrales o de otra empresa o de otra a cualquiera de los municipios de nuestro estado. Claro, de ahí que varias organizaciones, o más bien varios, ¿cómo se puede decir? Connacionales o del mismo, bueno, personas que viven en los pueblos, que están ya organizados, ya se unieron y conformaron un frente común que es el PUCPA se llama, ¿no? Sí. Pueblos Unidos en contra de la privatización del agua, y ya empezaron a hacer marchas y movilizaciones, al menos aquí en nuestro estado, para exigir precisamente al gobierno que no haga lo que ya hizo en Puebla.
Ahora, yo creo que una de las pruebas más importantes de que el agua ya está privatizada en nuestra ciudad, para quienes nos escuchan en esta ciudad, es que vean su recibo de agua o su factura, porque ya funciona también como factura. En la factura tiene como 2 nombres, ¿no? Así grandote dice agua de Puebla para todos, algo así, ¿no? Sí, es su lema, para todos. Exacto. Y abajito con letra pequeña, como los contratos que no nos gusta firmar a veces, para que no lo veamos, dice Concesiones Integrales SADCB. Entonces, pues ya por ahí creo que es una prueba fehaciente de que hay una empresa detrás de esto y de que ya SOAPAP no existe. ¿No? Sí. Y es que y es por eso que para nosotros lo importante en esta coyuntura es volver a retomar el gobierno del agua y rehacer el gobierno con una concepción distinta donde en el fondo esté que el agua es un derecho humano y aquí hay que anotar que el agua es un bien público. También, exacto. Un bien común. Entonces no pueden unos pocos decidir. Apropiarse de esto, porque se están apropiando de esto. Así es. Y vamos a hacer una pequeñita pausa nada más para comentar, agradecer pues a Jessy Carrillo y a María de los Ángeles Flores Tejeda sus saludos, nos están escuchando desde Toluca, pero volvemos a repetir ahora sí con calma las ciudades donde ahorita nos están escuchando, además de Puebla. Ciudad de México, Jalapa, Monterrey, Cancún, Jalisco, Sinaloa, fuera del país, Kansas, Tennessee, San Francisco, Chicago, Montreal, El Salvador, Santiago de Chile, Paraguay y Buenos Aires. También un saludo para allá, para todas y todos nuestros hombres escuchas. Y también a Iván, aquí nos pone TLTMPCRZ, que nos dice muy buen tema, qué bueno que tocan este tipo de temáticas y sigan con ese tipo de temas. Pues claro que sí, medicina integrativa justamente quiere abarcar temáticas de salud de lo más prioritario para la vida, independientemente de la medicina, para la vida y para la salud. Y justamente uno de los temas torales, vitales, podríamos decir otros sinónimos, esenciales para nuestra salud y para nuestra vida es el agua. Entonces, pues estamos platicando con la maestra María Eugenia Ochoa, Maru, como cariñosamente la conocemos en la Asamblea Social del Agua aquí en Puebla, precisamente de la problemática de la apropiación de este derecho humano y bien común por parte de unos cuantos. De ahí que en Puebla ahorita hay una efervescencia social muy importante, que en los medios oficiales de comunicación no lo van a decir y que por eso estamos también aquí a través de OM Radio comentándolo al respecto de la Organización Ciudadana de Pueblos, de los municipios y la Organización Ciudadana de aquí, de ciudadanos de la capital, para exigir al gobierno que eche abajo esa reforma que le hizo al artículo cuarto. Aquí fue la reforma del 12, del artículo 12 de la Puebla. Constitución en Puebla. La Constitución Federal es el artículo cuarto. Pero es que ni siquiera hicieron la tarea, pero ni copiando, ya no, como que no fueron a la escuela porque no aprendieron a copiar. Porque era nada más, el copy-paste no se les dio. El copy-paste del artículo cuarto de la Constitución Federal y ni siquiera, pero obvio, porque no lo hicieron. Porque si ellos hubieran hecho el copy y el paste, lo que hubiera pasado es que la ley de agua sería inconstitucional. Claro. O sea, la ley de agua en Puebla hubiera tenido que ser reformada y hubiera tenido que echarse atrás la privatización del agua. Claro. Y ellos pues no lo pueden hacer, por eso le quitaron esa parte. Claro. O sea, no es gratuito. Pues sí, por supuesto. De aquí que sea también importante que dentro de esta efervescencia social y dentro de esta movilización ciudadana, la Asamblea Social del Agua aquí en Puebla, como en otros estados de la República que ya dijimos cuáles son, estamos organizando con motivo del Día Mundial del Agua del 22 de marzo, estamos organizando un foro específico y bueno, pues dales tú la invitación, Maru. Claro que sí, están invitados, invitadas, estamos invitando a toda la ciudadanía, porque el agua nos compete a todos y a todas, y también especialmente a investigadores, académicos, académicas, gente que esté haciendo alguna investigación que tenga datos que puedan servirnos, su expertise, su saber hacer, además de sus deseos, su intención, su pasión, para que elaboremos participativamente una nueva ley ciudadana del agua en Puebla. Y a este foro le estamos llamando hacia una nueva constitución del agua en Puebla, hacia un nuevo gobierno del agua y cómo hacer realidad el derecho humano al agua. Y eso va a ser el próximo viernes 24 de marzo, de este viernes en 8,
A las 10:30 de la mañana estamos viendo el registro para comenzar a las 11 y esto va a ser en un nuevo edificio que es muy bello de la Universidad Autónoma de Puebla, que se llama la Casa de las Culturas Contemporáneas, que está ubicada en la calle 2 Norte, 1006. 1006, aquí Entonces, en están pleno invitados, corazón de la invitados. ciudad de Puebla, exactamente. Y pudieran venir algunos otros o me escuchas o amigos y amigas que no estén en Puebla, solamente. Claro, ¿Ah, claro sí? que sí, Claro, totalmente ok. abierto, porque incluso contarles que van a estar nuestros compañeros y compañeras de Agua para Todos, Agua para la que es la Vida, organización a nivel nacional. la compañera Elena Burns, el compañero Pedro Moctezuma, que son de la Coordinación Nacional, y que ellos pues son investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, que han dado parte de todos estos años de su vida al Ajá, trabajo al por el trabajo. agua. Y también están invitando a varios de los estados donde el agua ya está privatizada. Claro. Porque claro. la idea es que esta campaña de nuevas leyes esté en los 7 estados donde el agua está privatizada. Ok, pero esta nueva ley de agua ciudadana que actualmente se va a llevar, digamos que a afinar, porque ya se tiene algo empezado por Agua para Todos, Agua para la Vida. Claro, Ajá. porque en lo nacional hay un marco, Ajá. digamos, porque bueno, al ser una república federal tenemos pues similitudes, todo, pero va a haber que aterrizar lo específico Lo que ya- de Puebla, porque hay cuestiones legales y todo que hay que ver con Ajá, el marco institucional que hay que aterrizar en la ok, ley. ok. Pero tenemos un marco, como tú bien dices, ya hay un trabajo avanzado, Ajá. que es lo que ellos nos van a presentar y a partir de eso, pues desarrollamos el trabajo, establecemos mesas de trabajo. La idea es que estén compañeros de la Sierra Norte, o sea, que estén de los Ajá. diferentes municipios, porque estamos hablando de una ley estatal. Claro, Y efectivamente. ahí como ASA, pues tenemos sobre todo, digamos, el interés, la intención y el conocimiento más del municipio de Puebla. Claro. Pero nos faltaría pues todo el conocimiento de todo el estado. Claro. Oye, ¿y no se han planteado todavía movilizaciones a nivel nacional, así como que irse todos los de los estados a Ciudad de México, por ejemplo, a manifestarse en pro de la defensa del agua? Se plantea porque recordarás que estamos reuniendo firmas, hemos reunido sí. ya 130,000 firmas para presentar la iniciativa de ley del agua como algo nacional. Ajá. Entonces, pero está buscándose el momento, justo el momento propicio, y obviamente ahí se estaría hablando de una movilización nacional. Y se presentará esta iniciativa ya a nivel nacional al Congreso de la Unión, ¿no? Así es, al para Congreso poder de la hacer Unión. todo eso. Y bueno, pues, queridos y queridas o me escuchas, estamos llegando ya al final de nuestro programa. De verdad, que no sea la última vez que Ay, vienes, no, ahora sí que ni la y primera hoy sí ni la llego última. temprano la próxima. Pero bueno, espérame. pues siempre las movilizaciones ciudadanas están a la orden del día y sobre todo en estos días aquí en nuestra ciudad a ese respecto. Y bueno, pues escríbanos si tienen alguna duda o comentario que ya no hayamos podido aquí resolver, escríbanos a contacto@qualimed.com para poder pasarle sus preguntas aquí a nuestra experta, la maestra Maru Ochoa. Y bueno, les recordamos que el podcast y los videos de este programa los van a poder encontrar en nuestra página de internet, que es qualimed.com. También les volvemos a recordar que si requieren alguna consulta de medicina integrativa, estamos con mucho gusto disponibles en horario de oficina, en el teléfono fijo que es 01-222-621-5212 o al teléfono celular o por WhatsApp nos pueden pedir su cita al 2224-869617. Entonces, bueno, les recordamos que este 24 de marzo a las 11 de la mañana, a 10:30, lleguen tempranito a nuestro foro del agua, precisamente para establecer esta nueva ley ciudadana del agua. Pues muchísimas gracias, Maru. A ti, Magda, muchas gracias. Mensaje? Bueno, el último mensaje, que el agua es vida, que el agua es un tesoro, que vale más que el oro y que el agua no se vende, se ama y se defiende. Hasta la próxima, amigos y amigas.